Yo creo que es legal, pero ilegítimo. Ahí está. Yo creo que el que se queden, yo creo que es legal. Por eso me parece que no hay lugar para que alguien diga el fallo que usted está emitiendo no sirve de nada porque usted es un autoprorrogado y por lo tanto yo no acato su disposición. No, eso no es factible. Porque es legal, pero es ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque el mandato cumple el 2 de enero y tenían que irse. Y si tenían que quedarse porque no había a quién entregarle el cargo, ese era un periodo de transición, como el funcionario, el ministro que renuncia, pero ha renunciado, pero no puede irse porque el presidente todavía no nombró a un nuevo ministro. Entonces se queda en el cargo y se puede quedar meses hasta que el presidente elija al reemplazante, pero no puede irse. Y esta era la figura que se había presentado en el país. No podían irse, pero tampoco podían ellos mismos prorrogarse, porque no existe esa figura legal en la Constitución, que los magistrados se autoprorroguen. Eso no es posible. Es posible que se queden esperando al reemplazante, al nombrado legalmente, porque no los han nombrado, y entonces se queda en ese interín, ¿no? Eso es legal. Lo que no es legal es que ellos mismos se hubieran prorrogado. Lo estoy reiterando muchas veces porque ese es el pecado que han cometido. Pero igual se iban a quedar, Cacho, igual se iban a quedar. ¿Que es una maniobra del Ejecutivo? Sin duda. ¿Que es un antecedente horrible? Sin duda. Porque ahora estos señores del Tribunal Constitucional cualquier día dicen que el presidente Luis Arce Catacora puede prorrogarse un año más. Puede. Es decir, porque ya entramos en un terreno de la ilegalidad. Eso sí es ilegal, que se autoprorroguen. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Un gusto darles la bienvenida. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿qué tal? Hola Amalia, ¿qué tal amigos del planeta? Bienvenidos a Último Momento, este 13 de diciembre, miércoles 13 de diciembre, nuestro programa número 18, Amalia. Estamos avanzando con las noticias y los comentarios de último momento. Bueno, hoy lo único que hay que comentar es el golpe judicial. Cacho, ¿de qué se trata? A ver, ¿cuál es el embrollo? Lo que ocurrió la víspera, para decir este martes, es lo que mucha gente estaba preveyendo. Es la emisión, es darse a conocer de manera pública una declaración constitucional por unanimidad de los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, vale decir de los 9 magistrados que componen la máxima instancia de la justicia constitucional de nuestro país, que declara inconstitucional varios artículos de la ley 144, que en realidad es un proyecto de ley, ni siquiera nació como ley, porque fue aprobada por el Senado y cuando ingresó a diputados, un legislador, un diputado de Creemos, envió un amparo constitucional de este proyecto de ley y se fue a Sucre y a partir de ese momento vivió una larga vía crucis este proyecto de ley. Bueno, declaró varios artículos inconstitucionales y en el punto 4 de la declaración constitucional establece con claridad de que el Tribunal Constitucional dispone la prórroga de mandato de ellos, de esos 9 magistrados del Tribunal Constitucional, pero también de los magistrados del Tribunal de Justicia, del Tribunal Agrario Ambiental y del Consejo de la Magistratura. Entonces, de todos estos magistrados, estas altas autoridades,
cuyos mandatos fenecen el 31 de diciembre de este año, se prorrogarán indefinidamente, porque la declaración constitucional señala que van a dejar sus cargos cuando se haga la preselección, cuando se haga la elección popular de las nuevas autoridades y se posesionen. Por tanto, hasta que no ocurra eso, ellos van a seguir en sus cargos y por tanto hay lo que se ha denominado una especie de prorrogazo, una prórroga ipso facto de las autoridades que estoy mencionando. Esto ha generado un montón de críticas, en primera instancia incluso del ala evista, del ala arcista, pero que han ido variando, han ido cambiando, y este miércoles se ha conocido la verdadera reacción del gobierno a través del Procurador General del Estado, don César Siles, y del Ministro de Justicia, don Iván Lima, que respaldan, que apoyan la prórroga de los magistrados del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Dicen ellos que están apegados a la Constitución, que tienen que funcionar los 4 órganos del Estado, que no puede haber uno de ellos sin estar en pleno funcionamiento. Entonces han dado su ok a esto que parece ser una estrategia, está claramente ya definido que es una estrategia del gobierno para mantener a estos magistrados que seguramente en semanas próximas tendrán en sus manos la definición de la suerte de Evo Morales, del MAS, del instrumento político por la soberanía de los pueblos, y la candidatura del oficialismo hacia las elecciones del 2025. Este más o menos es el panorama general. Amalia, amigos, como tú dices, estamos en medio de un golpe judicial avalado, de alguna manera bendecido por el órgano ejecutivo, por el gobierno de Luis Arce. Sí, estoy buscando las reacciones, ¿no? Golpe judicial fue la definición de lo ocurrido cuando el Tribunal Constitucional se prorroga a sí mismo de manera indefinida en sus cargos a toda la cúpula del Poder Judicial. Ellos mismos deciden prorrogarse hasta que el Poder Legislativo haga una ley, un cronograma para convocar a elecciones judiciales y al mismo tiempo seleccione a los candidatos. Golpe judicial. Se habla de quiebre constitucional y se anuncia un juicio de responsabilidades. Más de un diputado y senador de la oposición dijeron: esto es inaceptable, por violar la Constitución hay que someter a estos 9 caballeritos y caballeritas del Tribunal Constitucional a un juicio de responsabilidades. Carlos Mesa se pronunció, no logro abrir el texto para leerles con sus palabras lo que dijo Carlos Mesa, pero lo mínimo quiebre constitucional. Esto es una irregularidad, en fin. Tengo otro pronunciamiento de Ricardo Calla, que dice: la situación creada con esta autoprórroga del Tribunal Constitucional es gravísima porque refleja lo que está ocurriendo en el país, es el umbral hacia a un deterioro mayor y posiblemente irreversible de la democracia. Hacia adelante podemos empezar a esperar una autoprórroga también del gobierno. Es decir, si los magistrados deciden ampliar indefinidamente su gestión, bueno, ¿por qué no lo podría hacer Arce? También se autoprorroga y dice: no me voy a quedar 5 años, me quedo 5 años hasta, siempre hay un pretexto para quedarse. Dice acá: hay maniobras pseudoconstitucionales y pseudolegales del Tribunal Electoral, del Tribunal Constitucional y demás órganos controlados por el Ejecutivo. Un sistema electoral tipo Venezuela parece posible aquí. Hacia adelante, si Arce y Lima imponen esta autoprórroga en el Tribunal Constitucional. Bueno, esa es la reacción, ¿no? Yo quisiera diseccionar un poquito esto. ¿Había alguna otra opción que no fuera la autoprórroga, Cacho?
Sí, sí, se barajaron varias posibilidades. Estuvo este planteamiento del presidente del Senado de que se apruebe una ley corta para que los suplentes asuman la titularidad. Estuvo también la posición de Comunidad Ciudadana de que se sortee entre los vocales de los tribunales departamentales. Estuvo también la posibilidad de que hayan decanos, digamos, notables de las universidades asuman momentáneamente la conducción de los altos tribunales de nuestro país. Se barajó una serie de posibilidades, pero claro, estaba clarísimo de que la estrategia del gobierno era acortar, llegar al filo del plazo que está establecido por la Constitución, mucho más porque el 22 de diciembre, vengo diciendo esto machaconamente, entran en receso parlamentario. La Asamblea Legislativa se toma su vacación hasta el próximo enero de 2024 y por tanto ya no se va a hablar a partir de ese momento del tema. Todo el mundo hablará de las Navidades, del Año Nuevo, cómo prepararse para recibir el 2024 y este tema va a ir perdiendo ya, me imagino que notoriedad en los medios de comunicación. Don Evo Morales, el jefe del MAS, salió esta mañana en conferencia de prensa a responsabilizar al gobierno de Luis Arce por este bloqueo, por este boicot, por esta estrategia que busca prorrogar a las autoridades del órgano judicial y dijo, si hay voluntad política, vamos, aprobemos rápidamente otra ley y en 3 meses, 4 meses podemos estar eligiendo a los nuevos magistrados de nuestro país. Bueno, eso era posible. Es decir, si hubiera habido, ¿viste? Es una hipótesis que, bueno, el tiempo ha demostrado que no ocurrió, porque no hubo esa voluntad política. ¿Qué voluntad política? De convocar a las elecciones judiciales. El gran escollo de la convocatoria a las elecciones judiciales es el mecanismo que está en la ley por el cual una comisión parlamentaria elige a los candidatos. Cuando el MAS tenía 2/3, es decir, cuando el MAS era uno solo, se hacían elecciones parlamentarias muy rápidas, elecciones judiciales muy rápidas. La comisión en el legislativo elegía a los candidatos, todos del MAS, y uno iba a las elecciones, las 2 anteriores que hemos experimentado, y en las 2 el electorado podía elegir A, B, C, cualquiera que ganara era del MAS. En las 2 elecciones ha ganado el voto en blanco, el repudio a ese mecanismo. Por eso se pedía ahora, ya sabiendo cuál es la trampa, es decir, 10 fórmulas para que se exija que no sea este mecanismo de comisión parlamentaria el que elija a los candidatos. Y en medio de eso, los ciudadanos con los abogados independientes firmamos un petitorio para que se haga un referéndum y se cambien esas reglas del juego, y no pudimos ir a ese referéndum porque no llegamos al 1.000.000 de votos. Bueno, esa fue la historia, esa fue la larga historia. Ahora, el dato que tú das es importante. Es un diputado de Creemos, no del oficialismo, de Creemos, el que manda este asunto al Tribunal Constitucional, y ahí se quedó, ahí se planchó. Bueno, esa es la realidad. En un mes, en 15 días, no hay forma de aprobar un cronograma, una ley y elegir a los candidatos, hacer que el oficialismo, con sus 2 alas, porque no sé si el MAS sigue siendo oficialismo, digamos que el evismo ya no es oficialismo, se pueda elegir con algún mecanismo democrático a los candidatos a estas elecciones. No es posible, Cacho, no era posible. Entonces se llega a fin de año, los magistrados fenecen su mandato
y llega el 2 de enero, hay que iniciar un nuevo año judicial y resulta que no hay nuevos candidatos, no hay nuevos magistrados. Todas las opciones que tú has mencionado, la propuesta de Andrónico, la propuesta de Comunidad Ciudadana, todas son inconstitucionales. Porque la única forma constitucional de reemplazar a los actuales magistrados es con magistrados democráticamente electos. ¿O estoy equivocada, Cachito? No, Es no. la única forma democrática y constitucional de reemplazar a los actuales magistrados. Eso, como no había elección, como no hay forma de elegirlos constitucionalmente, se llega al 2 de enero, nuevo año, con los mismos magistrados. ¿Qué hacen los mismos magistrados? Pueden irse a su casa y decir, mire, aquí la ley dice que mi gestión termina hoy, chao, me voy a mi casa o me voy de vacaciones. No podían. O sea, estos mismos tenían que quedarse de manera obligatoria hasta que existan elecciones judiciales. ¿Es así o no es así, Cacho? ¿Dónde está el problema? Bueno, lo que se va a abrir, Amalia, a partir del 2 de enero, es un largo, en este momento indefinido, periodo de inseguridad jurídica, porque quienes acudan con sus causas, ya sea al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Agroambiental, y se pierden esas causas, entonces van a alegar de que están siendo juzgados por gente que ya ha concluido su mandato, que si bien está ejerciendo funciones, ha vencido su periodo de 6 años, y entonces se va a producir una especie de incomodidad de gente que va a protestar porque se le está juzgando por parte de personas, de magistrados cuyos mandatos han fenecido el 31 de diciembre. Entonces me imagino que se va a abrir un periodo de inestabilidad en términos jurídicos, de inseguridad, mucho más con temas de empresas que, me imagino, también tienen sus causas en ámbitos judiciales, de personas que llegan hasta las últimas instancias en sus litigios. Entonces, yo creo que se va a abrir un periodo de inseguridad jurídica en nuestro país, además de que lo que ha dicho Ricardo Calla también es digno de tomar en cuenta, de que se puede estar generando un germen de que luego incluso se prorrogue el propio gobierno. ¿Por qué? Por una cosa, por un detalle, y es que han estado diciendo, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, don Ricardo Torres, que ya ha habido jurisprudencia, hay antecedentes en nuestro país de prórrogas, lo que ocurrió en el 2019-2020, cuando se prorrogó el mandato de la expresidenta Yanine Áñez, de todos los legisladores, de gobernadores, de alcaldes, de asambleístas departamentales y de concejales, y por tanto no debería ser extraño que una situación extraordinaria como la que vivimos ahora también se prorroguen los mandatos de los magistrados, y a futuro quizás también se pueda prorrogar el mandato del presidente Luis Arce. El punto es que no puede haber vacío de poder, Cacho, en ninguna de las instancias. No puede haber vacío. Por eso hay la sucesión constitucional. Si tienes un presidente que huye, por ejemplo, alguien lo tiene que reemplazar. Así no hayan elecciones, así no haya un candidato ganador, un candidato electo, alguien lo tiene que reemplazar. Además está la ley SAPCO que mencionaste tú el otro día. La ley SAPCO dice que ningún funcionario puede abandonar su cargo si no es hasta que otro funcionario legalmente ocupe ese cargo. Eso desde los ministerios, viceministerios, cualquier autoridad, electa o no electa, no puede irse, no puede abandonar el cargo. El único que lo hizo, ya sabemos quién es, que se fue, huyó. Sánchez de Lozada renunció, le aceptaron la renuncia y salió, pero esperó que su renuncia sea leída en el Congreso y aceptada. Asumió el vicepresidente, que era Carlos Mesa para entonces. De tal modo que este 2 de enero los mismos magistrados
tenían que quedarse sentaditos en su cargo y haciendo su trabajo, porque la ley no dice, usted espere sentado y no haga nada. O sea, tienen que resolver las demandas judiciales. Es legal. No es como tú dices, Cacho, que eso es ilegal, que entonces ahora los fallos son ilegales. Lo que hubiera sido ilegal es que sin elecciones nombren a otros. Eso hizo Evo Morales por decreto. Y nombró, me parece, a 15 o 17 magistrados por decreto. Era terrible que el Poder Ejecutivo nombre por decreto a 17 magistrados. Eso era ilegal, inconstitucional. Bueno, yo no creo que el 2 de enero las mismas autoridades hubieran usurpado funciones. No, no había a quien dejarle el cargo. Me parece, Cacho, que el problema está en que ellos mismos, sin tener competencia alguna, ellos mismos declaran una autoprórroga. Eso no se puede. Hay una diferencia. Una cosa es que se hubiera llegado al 31 de diciembre, 1 de enero feriado, 2 de enero, y no hay otros magistrados. No se hizo elección. No hay a quien dejarle el cargo, entonces por la ley SAFCO me quedo porque eso dice la ley SAFCO, porque señores del legislativo, por N razones, ustedes no han hecho su trabajo, no convocaron a elecciones, no hay magistrados electos. Bueno, me tengo que quedar, no puedo irme a mi casa. Esa es una cosa, eso es legal, eso era una prórroga de facto. El punto es que estos señores han dado un paso más allá de su competencia. Ellos han decidido en un fallo que ellos se quedan. Esto no puede ser. Ese es el paso al vacío. Ese es el paso a la ilegalidad. Que ellos mismos que no dicten un fallo para quedarse. No sé si me entiendes. Hay una diferencia en el que era inevitable que se queden. Además, podían exhortar al legislativo que se apresuren a hacer su trabajo y a convocar a elecciones. No, lo que hacen es, ¡ay, qué lindo que no le eligieron magistrados! ¡Qué fantástico! Ahora me autoproclamo, me autoprorrogo y me quedo hasta que ustedes hagan su trabajo. El Ejecutivo, bravo, Arce no puede estar más feliz. Tienes razón, es una maniobra de Arce porque tiene encadenado, secuestrado al Poder Judicial. Y con el Poder Judicial encadenado puede hacer y deshacer, es decir, es un gobierno autocrático que no tiene límite, porque el único que le puede poner límite al Poder Ejecutivo, al abuso de poder, es el Poder Judicial, porque es el poder que puede hacerles un juicio de responsabilidades con el legislativo, puede ordenar su detención, en fin, puede revocar normas, etcétera, etcétera. Ahora no, Arce puede hacer y deshacer, y como dice Ricardo Calla, ¿por qué no Arce también se prorroga? También. A mí me parece que ese es el meollo del asunto, el que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, se hubiera autoprorrogado por ley, porque ese fallo es ley. Y eso no podía hacer, porque no hay ninguna parte de la Constitución que diga que eso se podía hacer. Claro, de lo que yo estaba hablando, Amalia, es el tema de la legitimidad de gente que está ejerciendo un cargo que tiene un mandato específico según la Constitución. Y yo quisiera ponerte, por ejemplo, como ejemplo, el tema de Evo Morales. ¿Qué va a pasar, yo me pregunto, cuando el Tribunal Constitucional falle en torno a la posibilidad de que se le quite la jefatura
le quiten la sigla y por tanto le anulen, le bloqueen la posibilidad de ser candidato presidencial del MAS. Seguramente que va a alegar ilegítimos los tribunos, los miembros del tribunal que están fallando en su contra. Y seguramente mucha gente va a asumir esa posición porque efectivamente va a ser una decisión tomada por gente que está ejerciendo un cargo, si bien han encontrado un resquicio, han encontrado un margen pequeño ahí para quedarse a través de la no posesión de las nuevas autoridades, pero en términos, digamos, políticos, se va a esgrimir el tema de la ilegitimidad, de que están fallando magistrados que ya fenecieron en sus funciones, en su mandato. Y como eso va a haber otros temas, temas de tierras, por ejemplo, temas de características penales incluso. Entonces se va a abrir en mi criterio un debate sobre toda la materia judicial. Pero, Cacho, a ver, no es que sea... a ver, si ellos se van, ¿cuál es la propuesta? El vacío de gobierno, es decir, el vacío de poder en el poder judicial. Es decir, no debían quedarse, debían irse todos a su casa, en patota, todos a su casa. Y queda varado, vacío. Los cargos vacantes. Con un letrerito se buscan magistrados. Eso dices ahí estás tocando un tema que refuerza este tema de la ilegitimidad indefinida. ¿Qué es lo que podrían haber hecho en la sentencia? Decir, exhortamos a la Asamblea Legislativa para que en un plazo no mayor, porque utilizan ese tipo de términos, de 180 días, de 90 días, si es que esa era la posibilidad, efectúen la preselección y la elección popular de las nuevas autoridades. Pero le están tirando indefinidamente, Amalia. Van a estar ahí hasta el último día del mandato de don Luis Arce. Vamos a tener magistrados legítimos hasta el último día de la gestión de Luis Arce, porque es indefinido. No. Se han puesto ayer a discutir los miembros de la Asamblea Legislativa de trabajar a tiempo y materia la elaboración de una nueva ley. Hoy ni siquiera se han aparecido en las oficinas de la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a tener estas características de autoridades que, si bien están de alguna manera respaldadas por la Constitución, van a estar también ejerciendo sus cargos de manera ilegítima. A ver, Cacho, la resolución del Tribunal Constitucional dice que se prorrogan de manera indefinida, pero hay una frasecita más, hasta el límite de ese carácter indefinido es hasta que hayan elecciones judiciales y se eligen nuevas autoridades. O sea, me voy a quedar hasta que el legislativo haga su trabajo y convoque a elecciones judiciales. ¿Qué es lo que está mal? No está mal que se queden hasta que se hagan elecciones judiciales. Está mal que el Tribunal Constitucional se autoprorrogue en un fallo al que no le habían preguntado. No, nadie le preguntó. El señor de Creemos, el diputado de Creemos, le preguntó si esos proyectos de ley, que era el entorno, el contexto para convocar a elecciones judiciales, si esa ley, si ese proyecto de ley que estaba en proceso de aprobación, si ese texto era constitucional. Nada más. Lo único que tenía que responder el Tribunal Constitucional era ¿es constitucional o no es constitucional? Y se pronunció, dijo, 4 de esos artículos son inconstitucionales, por lo tanto ese proyecto de ley fue borrado, ¿no? El Tribunal Constitucional dice, no se ajusta a la Constitución, punto. Eso era todo lo que se le preguntó y todo lo que debía responder. Pero resulta que le agrega
Y a propósito de esto, yo me quedo. A propósito de esto, yo me prorrogo hasta que ustedes... Hay un límite, Cacho. Es un límite que es razonable. Me quedo hasta que hayan autoridades democráticamente electas. Está bien, pero nadie te ha preguntado eso. ¿Por qué te pronuncias sobre eso? ¿Ya? Y hay una respuesta. ¿Por qué? Porque le conviene a Luis Arce Catacora. Ahí está clarísimo. Le conviene, que es una maniobra del Poder Ejecutivo seguro. Y esa es la ilegalidad, que ellos se autoprorroguen. ¿Qué tenía que, si ellos no hubieran emitido este pronunciamiento, qué hubiera pasado? Igual se quedaban, pero sin que ellos cometan la ilegalidad de autoprorrogarse. Bueno, ¿Qué es lo que corresponde ahora, Cacho? En esa ¿Qué es lectura, lo que corresponde? Con eso termino. Lo que corresponde es que el Poder Legislativo haga su trabajo. Que cuando vuelvan, ¿cuándo vuelven? El 2 o 3 del próximo año, después de estas vacaciones de fin de año, se pongan las pilas y vuelvan ya con un proyecto de ley consensuado, lo aprueben y lancen unas elecciones judiciales lo antes posible, lo antes posible. Y ahí se acaba la prórroga. bueno, estás coincidiendo con la propuesta de don Evo Morales, que dice, si hay voluntad política, entonces aprobemos esto en 3 a 4 meses, hagamos las elecciones y pare de contar. Pero de lo que se trata, Amalia, es que se está de alguna manera forzando el hecho de que no haya cumplido su labor la Asamblea Legislativa. Y es una derivación, porque en términos jurídicos también se suele objetar o se suele argumentar que ante una situación, la derivación es otra situación. Y en este caso, ante el no cumplimiento de su trabajo de la Asamblea Legislativa, entonces nosotros nos tenemos que quedar. Eso se llama autoprórroga, lo que le han llamado todos en nuestro país. Entonces, por eso, yo digo, la consecuencia de eso es la ilegitimidad. Tú dices, es ilegal que se hayan prorrogado. Yo coincido. ¿Cuál es la consecuencia de esa ilegalidad de la autoprórroga? Es que tengamos magistrados ilegítimos a partir del 2 de enero. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Efectivamente, que corran para la aprobación, con el riesgo, Amalia, con el riesgo de que aparezca otra diputada u otro diputado, una senadora o un senador que plantee un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional ilegítimo que vamos a tener. Y entonces otra vez estemos en esta rueda, en este círculo vicioso, porque tendrá que pronunciarse, seguramente va a apelar a esta resolución, a esta declaración constitucional, bueno, y va a pasar el tiempo y vamos a estar con estas cortes ilegítimas hasta el fin de los días del señor Arce como presidente de nuestro país. Yo creo que es legal, pero ilegítimo. Uh-huh. Ahí está. Yo creo que el que se queden, yo creo que es legal. Por eso me parece que no hay lugar para que alguien diga el fallo que usted está emitiendo no sirve de nada porque usted es un autoprorrogado y por lo tanto yo no acato su disposición. No, eso no es factible. Porque es legal, pero es ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque el mandato cumple el 2 de enero y tenían que irse. Y si tenían que quedarse porque no había a quién entregarle el cargo, ese era un periodo de transición, como el funcionario, el ministro que renuncia, pero ha renunciado, pero no puede irse porque el presidente todavía no nombró a un nuevo ministro. Entonces se queda en el cargo y se puede quedar meses hasta que el presidente elija al reemplazante, pero no puede irse. Y esta era la figura que se había presentado en el país. No podían irse, pero tampoco podían ellos mismos prorrogarse, porque no existe esa figura legal en la Constitución, que los magistrados se autoprorroguen. Eso no es posible.
Es posible que se queden esperando al reemplazante, al nombrado legalmente, porque no los han nombrado, y entonces se queda en ese interín, ¿no? Eso es legal. Lo que no es legal es que ellos mismos se hubieran prorrogado. Lo estoy reiterando muchas veces porque ese es el pecado que han cometido. Pero igual se iban a quedar, Cacho, igual se iban a quedar. ¿Qué es una maniobra del Ejecutivo? Sin duda. ¿Qué es un antecedente horrible? Sin duda. Porque ahora estos señores del Tribunal Constitucional cualquier día dicen que el presidente Luis Arce Catacora puede prorrogarse un año más. Puede. Es decir, porque ya entramos en un terreno de la ilegalidad. Eso sí es ilegal, que se autoprorroguen. Ahí estamos coincidiendo. Yo quiero mencionarte un aspecto, quizás para aclarar la figura, es lo que ocurrió con el canciller, o el ex canciller en este caso, don Rogelio Maita. Te acordarás que renunció, porque asumía su cargo, nuevo cargo en la CAN, pero renunció y se fue. ¿Cómo se reemplazó ese periodo de creo que 2 semanas, 3 semanas, en las que no se nombraba a una nueva autoridad? Reemplazó la ministra de la Presidencia como también canciller interina del Estado hasta que se nombró a la señora Celinda Sosa. Entonces, hay maneras. Me imagino que basado en eso se presentaron estas propuestas de parte de Comunidad Ciudadana y de otros sectores políticos, institucionales del país. Entonces, finalmente estamos hablando de otro poder, entonces otro órgano de poder que tiene también sus maneras como para reemplazarse cuando existen este tipo de circunstancias. ¿Qué pasa si un magistrado muere? Entonces, automáticamente lo reemplaza el suplente, ¿no? Entonces, me imagino que han debido ver todas estas cosas, pero claro, había por detrás una estrategia política de prorrogar a los magistrados con los objetivos que hemos ido mencionando ya durante varios programas. ¿Qué vamos a tener a partir del 2 de enero? Esta imposibilidad, yo me anticipo a decir, Amalia, una imposibilidad de que se pueda elaborar un proyecto de ley rápido, además que de alguna manera atienda las necesidades de la población en cuanto a la elección de los magistrados, porque no hay los 2/3. No tiene los 2/3 el arcismo y por tanto van a intentar, pero va a morir en el intento la posibilidad de un nuevo proyecto de ley. Y vamos a estar en estas idas y venidas, y reitero nuevamente, yo creo que este señor se van a quedar hasta que Luis Arce deje de ser presidente o eventualmente haya una decisión del Tribunal de Justicia que eventualmente lo considere su prórroga también. Sí, yo creo que en ese punto consiste la maniobra, ¿no? Lo otro es enredarnos en aspectos leguleyos, digamos. El punto es que el gobierno necesita controlar el poder judicial. Lo concreto es que el gobierno no tiene 2/3 en el Parlamento para poder imponer a sus propios candidatos y garantizar que la elección judicial le sea favorable. Una elección judicial puede significar que los magistrados electos en las urnas no sean arcistas. Y ahí la cosa se complica para el gobierno. Denuncias de corrupción, infinidad de cosas. Por lo tanto, al gobierno no le convienen las elecciones judiciales. Por lo tanto, hay que sabotearlas, y es muy fácil sabotearlas. ¿Y qué es lo que le conviene? Que estos caballeros y caballeras se queden. Entonces, podían quedarse sin que ellos mismos se autoprorroguen. Era una forma más discreta de quedarse, ¿no? Caía por su peso que se quedaban, porque no habían habido elecciones judiciales, y entonces, ¿qué hacemos? Como no puede haber vacío de poder,
se quedaban discretamente, pero lo han hecho bochornosamente, lo han hecho autoprorrogándose. Y como dice Cacho, esto no es por un mes no, es indefinidamente, de verdad indefinidamente, porque no van a haber elecciones judiciales, porque no van a haber nuevos magistrados. Cuando el Parlamento vaya con toda vocación política y con al Parlamento a hacer una ley que convoque a elecciones judiciales y a ponerse de acuerdo en los candidatos, el gobierno va a sabotear esa gestión, esa actuación. Tú dices, bien lo has dicho, solo se necesita uno que diga, sí, voy a llevar esta ley, este proyecto de ley al Tribunal Constitucional, a estos mismos señores. Y estos mismos señores dirán, es inconstitucional, vuelvan a foja cero. Y así hasta que termine el mandato de Arce. Y con el Poder Judicial en el bolsillo, el Tribunal Electoral en el bolsillo, lo más posible es que Arce gane las elecciones. Es decir, no necesitamos ni hacer encuestas, ni boca de urna, ni nada, ¿no? Entramos a la vía venezolana. Sí, muy complicado, muy complicado. Pero además hay un detalle. En la penúltima reunión de las autoridades de la Asamblea Legislativa con los jefes de bancada, cuando se le dio un ultimátum al Tribunal Constitucional para que se pronuncie, dijeron, si no te pronuncias y si cometes algún tipo de ilegalidad, te vamos a iniciar juicio de responsabilidades a los 9 magistrados. Ayer, ¿qué ocurrió? El MAS dijo, tenemos que consultar a nuestras bases. Claro, desencajados los opositores dijeron, ¿qué les pasa? Si hemos quedado en que si no cumplían lo que se les pedía, que es una urgencia nacional, tienen que ser sometidos a juicio de responsabilidades. No tienen pantalones como para sostener lo que ustedes quedaron en una anterior reunión, dijo un senador de Creemos. Bueno, todos los legitimados en términos jurídicos pueden iniciar un proceso de juicio de responsabilidades. Cualquier senador, diputado de la oposición puede hacerlo. La pregunta es, ¿lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Parece que no. Parece que no. Entonces, fíjate este enredo que tú muy bien dices, ¿no? Con imposibilidades de avanzar con el proyecto de ley, con falta de coraje como para hacer un juicio de responsabilidades, con magistrados que van a estar tranquilamente sentados en sus escritorios, en sus despachos, con un clima de inseguridad jurídica en el país y con un presidente que ya tiene el control absoluto del órgano judicial. Entonces la cosa va a ponerse también complicada, porque hay un elemento que quiero añadir, Amalia, y es que toda la reacción que estamos comentando es en este nivel cupular, en este microclima de los políticos, del oficialismo y de la oposición. La sociedad no se está inmutando, la sociedad está tan adormecida que no está viendo la gravedad de este tema. No sé qué está esperando, la verdad, la gente como para salir de este letargo, porque sí, vuelvo a estas palabras iniciales que tú muy bien mencionaste. Hemos vivido un golpe judicial, pero la gente o no está comprendiendo bien el asunto, o realmente la indiferencia ya ha cobrado carta de ciudadanía en nuestro país. No, es normal que la gente no reaccione, no es un gasolinazo, Cacho. No es algo que de manera inmediata le afecte en su vida cotidiana, y por eso es un tema, como tú dices, de las cúpulas, ¿no? No es un gasolinazo, es peor que un gasolinazo, pero la gente no lo siente así. Encontré la frase de Carlos Mesa, que se pronunció en contra de la autoprórroga de los magistrados, calificó la decisión como inconstitucional. Es que lo es, porque no hay ninguna parte de la Constitución que abra esta posibilidad de que ellos mismos se autoprorroguen. Y sugirió que las autoridades judiciales sean sometidas a un juicio de responsabilidades.
y deberían irse, dice, a su casa el 2 de enero. Bueno, eso no se puede. No pueden dejar el asiento vacante. No puede. Lo de juicio de responsabilidades me parece una buena idea. A ver, quiero ver a la oposición. Quiero ver a la oposición porque con la oposición evista pueden hacer 2/3, Cacho, y pueden abrir un juicio de responsabilidades. ¿Ah? Pero si tienen los 2/3, pueden también hacer una gambeta a las maniobras del gobierno y convocar a elecciones judiciales, que creo que es lo que corresponde. Por lo menos intentarlo, ¿verdad? Por lo menos intentar. O aprobar una ley, por lo menos intentarlo, en la que se revise que sea una comisión parlamentaria la que elija a los candidatos. Con una ley se puede crear una comisión de honorables, no solo abogados, pero extra legislativa que pueda elegir candidatos independientes o probos. Yo no creo en la independencia, pero probos, ¿no? Que no respondan al poder ejecutivo ni a ningún otro partido. Uno puede tener el corazoncito a favor de su lado, pero cuando uno es juez, que es el cargo más importante del país, porque administra justicia, porque dice quién tiene la verdad, entonces ese juez tiene que ser probo, ese es el punto, responder a la ley. Bueno, podrían aprobar una ley de ese tipo, o por lo menos intentarlo, Cacho, y yo creo que ese es el desafío del gobierno, no solo enojarse, pero hacer que esta alerta, que este foco rojo de alerta del autoprorroguismo los mueva a actuar rápidamente y de manera inteligente. Sí, sí, tienes muchísima razón en esta parte, Amalia, con además un elemento que hay que agregar, y es de que tienen que explicarle a la gente la gravedad de este asunto, porque las consecuencias pueden ser tremendamente funestas. No estamos hablando descabelladamente de la posibilidad de que pueda producirse una prórroga en el mandato, en el ejercicio del poder del presidente Luis Arce. No está jalado de los cabellos. Esa posibilidad existe. Y cuando eventualmente se presente, si la sociedad no ha sido comunicada, no le han explicado la gravedad del asunto, tarde será. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad de parte de los sectores de oposición en la Asamblea Legislativa de llegar quizás a acuerdos para trabajar rápidamente en la ley, eventualmente para presentar una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades de estas autoridades que se autoprorrogaron, pero también de explicarle a la gente, de decirle esta es la consecuencia tremenda que puede producirse en nuestro país si dejamos pasar esto como cualquier cosa, como si fuese algo más de la vida o de las páginas de la política que se escriben a diario en el país. Y entonces ahí hay una responsabilidad enorme sobre las espaldas de las oposiciones parlamentarias. Bueno, Cacho, dejemos. Yo creo que de acá a enero son días en los que el Parlamento, los políticos podrán hacer declaraciones, pero nada más que eso. No irán a la acción. Ojalá este tiempo de vacaciones se reúnan fuera del legislativo a ver si hacen un proyecto de juicio de responsabilidades. Pues vamos a probar y a ver si hacen una concertación de un nuevo proyecto de ley, sabiendo que van a haber todos estos problemas. Porque a cada paso que pueda dar el Ejecutivo, también la oposición pueda responder, ¿no? Pueda responder, aprobar rápidamente un proyecto de ley. En fin, creo que ellos tienen más cancha que nosotros para poder determinar qué es lo que se puede hacer, pero de que algo se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que hasta acá
llegamos por la hora. Cachito, ¿tienes algún otro tema? Me parece que este era el tema del día y el único. Sí, sí, sí. Amigos que nos están observando, es probable que también tengamos este tipo de programas monotemáticos por la importancia del tema, por la enorme cantidad de aristas que tiene un tema que hay que analizarlo en profundidad, sin obviamente olvidarnos o pasar por alto otros temas. Está, por ejemplo, una especie de ola de acribillados en el país, fruto de los ajustes de cuentas en Santa Cruz, en el Beni, en Cochabamba. El gobierno, el presidente ha abierto la posibilidad de invitar a nuevas empresas que quieran invertir, que quieran participar en el negocio de litio. Ha hablado de la Unión Europea y de los BRICS. Está el tema de la Argentina, que ahora sí parece que se vienen las medidas de fondo. Lo que ha anunciado ayer el ministro Caputo parece que sean el principio, parece que las medidas estructurales más de fondo se van a hacer conocer en el curso de los próximos días y semanas, así que siempre habrá materia para analizar en nuestro programa de último momento. Sí, hasta el próximo programa, que es mañana. Te veo pronto. A ti, Cachito, y a todos los amigos que siguen el programa. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.